Bien, en esta oportunidad vamos a ver radicación en el campo de los números reales. ¿Sí? Vamos a ver la definición y vamos a tener en cuenta algunas observaciones, porque ya en el concepto de radicación, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado a la hora de calcular la raíz de un número positivo, de un número negativo, etc., ¿no? Y la solución que se puede obtener. Vamos a ver también las propiedades y van a aparecer algunos conceptos nuevos, como el concepto de módulo o valor absoluto, que algunos habrán visto en la escuela secundaria y otros seguramente que no. Todas estas propiedades, como vengo diciendo, se demuestran, todas estas propiedades son demostrables, ¿sí? Primero empezamos con la definición de radicación. La definición clásica que pueden encontrar en cualquier texto es que la raíz enésima de un número a, esto se va a leer así, raíz enésima, ¿sí? La raíz enésima de un número a va a ser igual a un número b si y solo si el resultado b elevado a la n me devuelve el número a. Bien, al número a se lo llama radicando, lo que está dentro de una raíz, todo lo que está dentro de una raíz se lo llama radicando, puede ser tanto un número como toda una expresión. Al número n se lo llama índice de la raíz y es un número natural mayor a 1, es decir, que el índice puede ser 2, 3, 4, no existen raíces de índice 1, no existen raíces de índice 0 o raíces de índice negativo, no está definido. Todas las raíces son de índice natural mayor a 1, ¿sí? Y tanto el número a como el número b son números reales. Cualesquiera no, va a depender del índice de la raíz. Y acá justamente está la observación que yo hacía al principio. Si el índice n es par, entonces el radicando a pertenece a los reales positivos con el 0. Esto de tener r elevado a la más y el 0 significa que son todos los reales positivos mayores que el 0, mayores o iguales que el 0, del 0 en adelante. Estamos diciendo que el radicando a tiene que ser positivo o puede ser 0 y que el resultado también va a ser positivo o 0. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo con la primera parte? Con la primera parte estamos diciendo que la raíz enésima, cuando n es par de un número positivo a o 0, es igual a un número positivo b o 0, tal que b elevado a la n me da a. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 4 es 2, ya que 2 al cuadrado es 4. 2 elevado al índice, que acá abre un 2, me da lo de adentro, el radicando, que es 4. La raíz cuarta de 81 es 3, ya que 3 elevado a la cuarta, ¿sí? 3 elevado a la cuarta da 81, ¿sí? Ahora bien, acá uno está pensando, obviamente, me imagino que ustedes estarán pensando, pero la raíz cuadrada de 4, profesor, no es más menos 2, porque uno está acostumbrado en la escuela secundaria, ¿sí? Que le enseñaron, supuestamente, que la raíz cuadrada de 4 es más menos 2. Bueno, en realidad no es así, lamento decirles que no es así. La raíz cuadrada de 4 no es más menos 2, la raíz cuadrada de 4 es 2. Como la raíz cuarta de 81 es 3, no es más menos 3. Es cierto que si yo hago menos 2 al cuadrado me da 4, lo que está dentro de la raíz. Acá también, si yo hago menos 3 a la cuarta me da 81, que es lo que está dentro de la raíz. Eso es cierto. Entonces ustedes van a decir, pero ¿y cómo? ¿No cumple con la definición? Sí, por eso que acá dije hay que tener mucho cuidado, porque a esa definición sola la tengo que acompañar de estas observaciones, porque si no se presta a las confusiones que yo estoy aclarando ahora. La raíz cuarta o la raíz cuadrada de 4, ¿por qué no es más menos 2? Bueno, hay varios motivos o hay varias explicaciones, ¿sí? Una de ellas, muy elemental y muy sencilla, es, por ejemplo, las calculadoras científicas o las calculadoras comunes que también calculan raíces cuadradas. Yo los invitaría a ustedes, por ejemplo, que agarren una calculadora, que calculen, inclusive en el celular mismo también lo pueden hacer, que calculen la raíz cuadrada de 4 y van a ver que tanto el celular como la calculadora les va a decir que la raíz cuadrada de 4 es 2, no les va a decir más menos 2. ¿Qué significa? ¿Que está mal fabricada o que hay un error? No, no es así, ni está mal fabricada ni hay un error. Es que efectivamente la raíz cuadrada de 4 es 2 solamente, llamada raíz aritmética, ¿sí? Las raíces de índice par, ¿sí? El n cuando es par, el resultado, ¿sí? Que es un número positivo, se la llama raíz aritmética. La justificación del más menos, porque es cierto, repito, que 2 al cuadrado es 4 y menos 2 al cuadrado es 4. ¿De dónde viene el más menos? Bueno, el más menos viene de otro lugar. Viene del concepto de módulo o valor absoluto, que eso lo vamos a ver después en otro video cuando veamos ecuaciones. Cuando veamos ecuaciones,
vamos a ver ecuación cuadrática, ahí va a volver a aparecer la raíz cuadrada, ¿sí? Y ahí les voy a mostrar bien de dónde viene el más menos. El más menos no viene de la raíz cuadrada, sino que el más menos viene de otro ente matemático que es el concepto de módulo o valor absoluto. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 4 es 2, nada más. La raíz cuarta de 81 es 3, nada más, ¿sí? Las raíces de índice par tienen una y solo una solución, ¿sí? Que es la raíz aritmética. Y recuerden que las raíces de índice par existen para números, como bien digo acá, números positivos. ¿Por qué? Porque las raíces de índice par de números negativos no existen. Por ejemplo, si yo quisiera calcular la raíz cuadrada de menos 4, no existe. En los reales no existe. En otro campo numérico, como por ejemplo el conjunto de los números complejos, que algunos habrán visto y otros no en la escuela, existe. La raíz cuadrada de un número negativo existe, pero ya no estamos hablando de los reales, sino que estamos hablando del conjunto de los números complejos, que es un conjunto más grande. Acuérdense cuando vimos conjuntos numéricos, que teníamos el rectángulo del conjunto de los números reales, y dije que se podía seguir agrandando y después teníamos los complejos y demás. Pero bueno, nosotros números complejos no vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, la raíz de índice par de un número negativo en los reales no existe. La raíz de índice par de un número positivo existe y tiene una y solo una solución. Entonces vuelvo a repetir, la raíz cuadrada de 4 es 2, no más menos 2. Una primera justificación la vimos recién con las calculadoras. ¿Por qué las calculadoras solamente me dan la solución positiva y no me da la positiva y la negativa? Algún motivo tiene que haber, y no es porque estén mal fabricadas. Por ahora, espérenme, acepten lo que les estoy diciendo y después cuando empecemos a ver ecuaciones, ¿sí? Ahí les voy a justificar, ¿sí? Otra vez va a aparecer la raíz cuadrada de 4 y va a aparecer un más 2 y un menos 2, pero el más menos 2, como dije recién, no provienen de la raíz, sino que el más menos 2 proviene de otro concepto, que no es el de la raíz, ¿sí? Bien, sigamos entonces. Dijimos que si n es par, el radicando a tiene que ser positivo y el resultado b, que va a ser único, positivo. Si n es impar, no hay ningún inconveniente, porque si n es impar, el radicando a puede pertenecer a cualquier número real y el resultado también va a pertenecer a cualquier número real. Ahí fíjense que no hay ningún inconveniente cuando el índice es impar. El problema es cuando el índice de la raíz es par. Pero cuando el índice de la raíz es impar, no hay ningún inconveniente. La raíz existe siempre. Por ejemplo, la raíz cúbica de menos 27 es menos 3, ya que menos 3 elevado al cubo, nos da menos 27. La raíz quinta de un 32avos es un medio, ya que un medio elevado a la quinta me da el radicando, un 32avos. Como ven, cumple la definición. Acá no hay ningún problema. Con las raíces de índice impar no hay inconveniente. El problema, hay que tener cuidado, con las raíces de índice par, ¿sí? Recuerden entonces que para las raíces de índice par, el radicando tiene que ser positivo, porque si el radicando a es negativo, la raíz no existe, ¿sí? Bien, teniendo en cuenta estas observaciones, ahora empezamos a ver las propiedades, ¿sí? Bueno, en las propiedades obviamente hay que tener en cuenta estas observaciones, ¿no? Si la raíz es de índice par o de índice impar, en estos casos, ¿sí? Suponiendo que uno tiene en cuenta esas observaciones, ¿sí? Vamos con la primera de las propiedades. La primera de las propiedades tenemos que la raíz emésima, esto es una m, la raíz emésima se lee así, emésima, se escribe m-ésima, con S y acento en la E, ¿sí? M-ésima. O acá cuando yo dije raíz enésima, N-ésima. Es la forma de escribirlo. Decíamos entonces, la raíz emésima o de índice m de un producto es igual al producto de las raíces emésimas de cada una. ¿Qué significa? Que la radicación es distributiva respecto del producto. En un producto podemos distribuir, y siempre, como digo, teniendo en cuenta las observaciones, es decir, a la hora de distribuir, como vemos acá, a la hora de distribuir, siempre y cuando yo voy a poder distribuir, siempre y cuando exista cada uno, porque si yo distribuyo y esta raíz existe y esta no existe, entonces en realidad no podía distribuir nada,
¿Sí? Mucho cuidado con esto. Ustedes en el práctico tienen un ejercicio que dice resolver las siguientes raíces aplicando las propiedades cuando sea posible. ¿Sí? Entonces, ¿estas propiedades se aplican siempre? No, cuando sean posible. Por eso dije, todas estas propiedades se aplican siempre y cuando teniendo en cuenta las dos primeras observaciones que hicimos cuando definimos raíz. Así que mucho cuidado con esto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la raíz cúbica de menos 125 por 27, ¿sí? Podemos distribuir y nos queda la raíz cúbica de menos 125 por la raíz cúbica de 27. Y cada una de ellas existe. Entonces, la raíz cúbica de menos 125 es menos 5, la raíz cúbica de 27 es 3, menos 5 por 3, menos 15. Como ven, existe, ¿sí? Como ven, no tenemos ningún problema en ese caso, ¿sí? ¿Cuándo no podría existir? Bueno, por ejemplo, acá no lo copié, lo copio ahora, ¿sí? Discúlpenme que les dé desde la espalda, pero por ejemplo, supongamos que tenemos raíz cuadrada de menos 2 por menos 2. Por ejemplo, raíz cuadrada de menos 2 por menos 2, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos raíz cuadrada de menos 2 por menos 2, acá no puedo distribuir. Acá no puedo hacer raíz cuadrada de menos 2 por raíz cuadrada de menos 2. ¿Por qué? Porque por lo que dijimos hoy, la raíz cuadrada de un número negativo no existe. Acá no puedo distribuir, ¿sí? Aunque haya un producto. ¿Y entonces cómo hacemos? Y primero tenemos que resolver el radicando. Es decir, menos 2 por menos 2 es más 4, y la raíz cuadrada de 4, como dijimos, es 2. Entonces, como ven, ¿sí? Acá yo tengo un producto, pero acá no conviene distribuir, acá no puedo distribuir, ¿sí? Por eso repito, todas estas propiedades uno las puede aplicar siempre y cuando tengamos presente, ¿sí?, las observaciones que hicimos al principio a la definición. Acá repito, tengo un producto, pero acá no puedo separarlas, ¿sí? Porque si yo las separo, me queda raíz cuadrada de menos 2 por raíz cuadrada de menos 2 y cada una no existe. Por lo tanto, no se puede aplicar propiedad distributiva. Pero en el ejemplo anterior sí pudimos aplicar propiedad distributiva. Así que mucho cuidado con esto. Sigamos con las propiedades, ¿sí? La radicación también es distributiva respecto de la división. Si tenemos raíz emésima de a dividido b, eso es lo mismo que tener raíz emésima de a dividido raíz emésima de b. Como ven, podemos también distribuir, como siempre digo, siempre y cuando exista cada una, ¿sí? Por ejemplo, la raíz cuadrada de 4 novenos, ¿sí?, es lo mismo que tener la raíz cuadrada de 4 dividido la raíz cuadrada de 9. La raíz cuadrada de 4 es 2, la raíz cuadrada de 9 es 3, ¿sí? Y acá tenemos 2 tercios. Como ven, podemos separar en este caso. Acá también vamos a tener una observación, igual que con el caso de la potenciación, con la radicación también vamos a tener una observación. Como vemos, la radicación es distributiva respecto del producto y es distributiva respecto de la división. Pero la radicación no es distributiva respecto de la suma y de la resta, igual que la potenciación, ¿sí? Si tenemos una suma o una resta dentro de una raíz, no se puede separar en una suma o una resta, ¿sí? Ahí hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos la raíz cuadrada de 4 más 9, esto es distinto a la raíz cuadrada de 4 más la raíz cuadrada de 9. ¿Ven? Acá separamos. Bueno, esto no se puede hacer. De hecho, es distinto. ¿Por qué? Porque 4 más 9 es 13 y la raíz cuadrada de 13 es 3, y algo. Es un número irracional. La raíz cuadrada de 4 es 2, la raíz cuadrada de 9 es 3, 2 más 3, 5. Como ven, son distintos. Por lo tanto, cuando hay una suma o una resta dentro de una raíz, primero hacemos la suma, primero hacemos la resta y luego, si se puede, calculamos su raíz. Pero la radicación no es distributiva respecto de la suma y de la resta. Así que mucho cuidado con esto. Lo mismo que con la potenciación pasa con la radicación. La radicación, ¿sí?, no es distributiva respecto de la suma y de la resta. Mucho cuidado, ¿eh? Entonces, solamente es distributiva respecto del producto y es distributiva respecto de la división, ¿sí? Bien, sigamos con las propiedades.
¿Qué otra propiedad tenemos? La propiedad 3. Acá tenemos lo que se llama una raíz de raíz. ¿Cómo se lee esto? Bueno, esto se lee de afuera hacia adentro. Esto sería la raíz emésima de la raíz enésima de A. Parece que suenan como iguales, pero son distintas. Repito, la raíz emésima de la raíz enésima de A. Es una raíz de raíz, ¿sí? Bueno, en una raíz de raíz, si uno necesita o si uno quiere, puede multiplicar los índices. ¿Ven? Acá los multiplicamos y nos queda una nueva raíz de índice m por n de A. Por ejemplo, ¿sí? Tenemos la raíz cúbica de la raíz cuadrada de 64. ¿Sí? Entonces, una manera sería primero calcular la raíz cuadrada de 64 y luego calcular la raíz cúbica, u otra manera sería multiplicar ambos índices. 3 por 2, 6. Y nos queda la raíz sexta de 64 y la raíz sexta de 64 es 2. Como ven, en una raíz de raíz, si uno lo necesita o si uno quiere, puede multiplicar, ¿sí?, los índices de las dos raíces y tener una sola raíz. La propiedad 4 está relacionada con la propiedad 3 porque nuevamente tenemos una raíz de raíz, ¿sí? Tenemos una raíz de raíz. ¿Y qué podemos hacer acá? En una raíz de raíz, si queremos, si ustedes observan, miren los índices, miren las letras, están invertidas. Acá tenemos la raíz que está más afuera es de índice m y la raíz que está más adentro es de índice n, y acá al revés. La que está más afuera es de índice n y la que está más adentro de índice m. Como ven, ¿ves? Acá tengo mn y acá tengo nm. Es decir, que en una raíz de raíz, si uno lo necesita o si uno quiere, puede invertir ambas raíces, ¿sí? Siempre y cuando existan, ¿no? Obviamente. Por ejemplo, acá tenemos la raíz cúbica, nuevamente, la raíz cúbica de la raíz cuadrada de 64. Pero también podemos tener la raíz cuadrada de la raíz cúbica de 64. Como ven, están al revés. En este caso, primero se calcula la raíz cuadrada y luego se calcula la raíz cúbica. Y en este caso, primero se calcula la raíz cúbica y luego se calcula la raíz cuadrada. Como ven, están invertidas las raíces, ¿sí? Esa es otra de las propiedades que podemos utilizar acá. La propiedad 5, ¿sí?, relaciona, ¿sí?, la potencia, por ejemplo, relaciona una potencia con una raíz. Por ejemplo, si tenemos la raíz emésima de a a la n, ¿sí?, el exponente n, siempre y cuando se pueda, obviamente, porque hay excepciones, a todas estas propiedades hay excepciones, teniendo en cuenta las observaciones que dijimos al principio, ¿sí? El exponente n, fíjense, si quiero, yo lo puedo sacar de la raíz. Es decir, que en el miembro izquierdo, ¿qué hago? Primero calculo la potencia y luego calculo la raíz. Y en el miembro derecho, primero calculo la raíz y luego calculo la potencia. Es decir, uno puede sacar el exponente, ¿sí? Uno puede sacar la potencia dentro de una raíz. Por ejemplo, si tenemos la raíz cuadrada de 4 al cubo, esto es equivalente a tener la raíz cuadrada de 4 todo al cubo. Ven que acá el cubo está dentro de la raíz y ahora acá el cubo está fuera de la raíz. En el miembro izquierdo el cubo solamente afecta al 4, en el miembro derecho el cubo afecta a la raíz, ¿sí? Como ven, puede estar dentro o puede estar fuera. Es decir, yo puedo tener el exponente adentro y sacarlo afuera, o al revés, puedo tener el exponente afuera y necesito introducirlo adentro de la raíz. Eso se puede hacer, ¿sí? Todas estas propiedades, como las que vimos en la potenciación, es una igualdad. Es decir, yo puedo tener algo escrito como en el miembro izquierdo y tratar de llevarlo a como está escrito en el miembro derecho, o viceversa. Puedo tener algo escrito como está en el miembro derecho y tratar de llevarlo a como está escrito en el miembro izquierdo. Es decir, al haber una igualdad, es un ida y vuelta, ¿no? En estos casos. Bueno, ¿qué otra propiedad también tenemos con las raíces? La sexta propiedad. Y acá ya va a aparecer un concepto nuevo, que es el concepto de módulo o valor absoluto, que ahora lo vamos a ver que no es difícil, no es para nada complicado, ¿sí? Esta propiedad, la propiedad 6, está relacionada con la 5. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si el índice m y el exponente n son iguales? Como tenemos acá. Recuerden que cuando yo pongo la misma letra es porque me está representando el mismo número, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos la raíz enésima de a a la n? Ven que el índice y el exponente son iguales. Bueno, acá pueden pasar dos cosas. Otra vez, si el n es par o si el n es impar.
¿sí? En el caso de que n sea par, en el caso de que el n sea par, entonces la raíz enésima de a a la n, si n es par y teniendo en cuenta la primera de las observaciones, el resultado va a ser módulo o valor absoluto del número a. Es a con una barra de cada lado. Ahora voy a explicar lo que es el módulo o valor absoluto. Y si n es impar, ahí no hay ningún problema. La raíz enésima de a a la n va a ser igual a a. Acá hay que tener mucho cuidado con esto, porque uno está acostumbrado de la escuela que cuando yo tengo una potencia bajo una raíz y son iguales, uno cancela, ¿no? Uno tacha, pin, pin, tacha y ya está. Bueno, no siempre se puede hacer eso. No siempre se puede hacer eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, ¿sí? Por definición, eso va a ser módulo de 3, ¿sí? ¿Qué es el módulo de un número? ¿Qué es el módulo de un número real? Bueno, acá tenemos dos definiciones. El módulo o valor absoluto de un número real x, ¿sí? Se le escribe así. Módulo o valor absoluto de un número real x va a ser igual a x, fíjense, el mismo, va a ser igual a él mismo si él mismo es mayor o igual a 0. Y el módulo o valor absoluto de un número real x va a ser igual a su opuesto, porque acá dice menos x. Va a ser igual a su opuesto, ¿sí que? Si el número que está entre barras, si ese número es menor a 0, es negativo, ¿sí? Por ejemplo, en base a la propiedad 6 yo dije, la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, la raíz cuadrada, ve que el índice y el exponente son pares. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, eso va a ser módulo de 3. Voy acá, módulo de 3, ¿sí? Imagínense que la x es un 3. Módulo de 3. El 3 es mayor o igual que 0 o menor que 0. Bueno, el 3 es mayor o igual que 0. Por lo tanto, 3. Módulo de 3 es 3. Que es lo que está escrito acá. O es lo que ustedes normalmente harían. ¿Ustedes que normalmente qué harían? Y cancelarían la raíz con el cuadrado. Ustedes cancelarían la raíz con el cuadrado y se quedan con el 3. ¿Qué es lo que está escrito ahí? ¿Qué es lo que ustedes harían o hacen de la escuela secundaria? Vamos con otro ejemplo. Raíz sexta de 5 a la sexta. Otra vez, como el índice y el exponente es par, ¿sí? Entonces, como son pares, eso me va a dar módulo de 5. Voy acá de vuelta, módulo de 5, la x ahora es un 5. Módulo de 5, el 5 es mayor o igual a 0 o menor que 0. Es mayor o igual que 0. Entonces, módulo de 5 es 5. ¿Sí? Módulo de 5 es 5. ¿Ustedes qué harían normalmente? Como la raíz y el exponente son iguales, cancelo, tacho la raíz con el 6 y me quedo con el 5. Hasta ahí concuerda con lo que ustedes hacen en la escuela secundaria, que no está mal. Pero no siempre se puede hacer eso. Sigamos con otro ejemplo. Por ejemplo, la raíz cuarta de menos 3 a la cuarta. Y acá está el problema. Yo acá no puedo cancelar, ¿sí? No puedo, como el índice y el exponente son iguales, entonces cancelo, tacho la raíz con el 4 y me quedo con el menos 3. No, eso está mal. ¿Por qué está mal? Y porque menos 3 a la cuarta, ¿cuánto es? Es 81. Y la raíz cuarta de 81, ¿cuánto es? Es 3. No es menos 3. ¿Sí? Es 3. Por lo tanto, acá no puedo cancelar. Como ven, en los casos de arriba sí, pero en este caso ya no puedo cancelar. ¿Sí? Entonces, si yo aplico la definición, como el índice y el exponente son iguales, la raíz cuarta de menos 3 a la cuarta, ¿qué va a ser? Va a ser módulo de menos 3. ¿Y a qué es igual el módulo de menos 3? El módulo de menos 3 es igual a 3. Vamos de vuelta a la definición. Módulo de menos 3. Ahora imagínense que la x es menos 3. Módulo de menos 3. El menos 3 es mayor o igual a 0 o menor a 0. El menos 3 es menor a 0. Entonces lo pongo acá. Acá pongo menos 3. Pero miren que acá hay un menos adelante. Así que menos 3 me termina dando más 3. Así que módulo de menos 3 me termina dando menos 3 más 3, acá está. ¿Por qué? Porque el menos 3, recuerden que la x era menos 3, el menos 3 es menor que 0. ¿Qué significa entonces? Que el módulo o valor absoluto de un número positivo me lo deja tal cual. Y el módulo o valor absoluto de un número negativo me lo convierte a positivo. ¿Sí? Por ejemplo, el módulo de 3 es 3.
El módulo de menos 5 es más 5. El módulo de menos pi es más pi. El módulo de 0 es 0. El módulo de menos 1 sobre raíz cuadrada de 2 es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 2. Como ven, cuando es positivo me lo deja tal cual. Y cuando es negativo me lo convierte a positivo. Puedo usar esta definición, ¿sí? O puedo usar también esta otra definición. Fíjense que el módulo de x también se lo puede escribir como la raíz cuadrada de x al cuadrado. También podríamos haber usado esta definición. Por ejemplo, en el primer caso dijimos que la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, eso es módulo de 3. Si yo uso esta definición, módulo de 3, acá pongo 3. 3 al cuadrado 9, la raíz cuadrada de 9 es 3. Acá está. En el segundo ejemplo dijimos que la raíz sexta de 5 a la sexta era módulo de 5. Módulo de 5. Acá pongo un 5. 5 al cuadrado 25. La raíz cuadrada de 25 es 5. Acá está. Vamos con el tercer ejemplo. La raíz cuarta de menos 3 a la cuarta, eso dijimos que es módulo de menos 3. Módulo de menos 3. Ahora x es menos 3. Pongo acá un menos 3. Menos 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. Y la raíz cuadrada de 9, 3. Como ven, podemos usar entonces, para el módulo, podemos usar esta definición que es por ramas, o podemos usar esta otra definición que es con raíz. Cualquiera de las dos sirven para usar la definición. Entonces, en definitiva, mucho cuidado con esto. Cuando el índice y el exponente son iguales, hay casos como los dos primeros donde podríamos cancelar, y hay casos como en el tercero donde ya cancelar no se puede, porque eso estaría mal. Así que mucho cuidado, hay casos que sí, hay casos que no. Y si n es impar, cosa que yo acá no puse ningún ejemplo, ¿por qué? Porque si n es impar, ahí no hay problemas. Si n es impar, ahí no hay ningún inconveniente, ahí podemos cancelar siempre, ¿sí? Ahí no vamos a tener ningún problema. Cuando el índice y el exponente es un número impar, ahí no tenemos ningún inconveniente. Ahí tranquilamente podemos simplificar. El problema lo vamos a tener cuando n es par. Ahí hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Ahí hay que tener mucho cuidado con esto. Y para terminar, ¿sí? Para terminar, nos está faltando una propiedad que nos relaciona la potencia con la raíz, ¿sí? Una propiedad que justamente nos vincula la potenciación con la radicación. ¿Cuál es esa propiedad? Bueno, la vamos a escribir acá porque ya queda poco espacio, ¿sí? A ver si ustedes la logran visualizar. La voy a escribir con otro color, ¿sí? Con rojo. ¿Y qué dice esta propiedad? Esta propiedad dice que, por ejemplo, si yo tengo un número a elevado a la n y todo bajo la raíz emésima, como la propiedad 5, por ejemplo, ¿ven? Si yo tengo la raíz emésima de a la n, esto se lo va a poder escribir como a elevado a la n dividido m. Es decir, acá ya aparece la potencia de exponente fraccionario. Si se acuerdan que cuando vimos potenciación el exponente n era natural, después vimos a la menos n y ahí ya el exponente ahora es un número entero. Bueno, ahora acá el exponente es un número fraccionario. Si ustedes tienen a elevado a la n sobre m, esta expresión es equivalente a tener la raíz emésima de a la n. Es decir, el denominador del exponente va a parar como raíz y el numerador del exponente va a parar como potencia. Entonces, esta es una propiedad que me relaciona la potencia de exponente fraccionario con las raíces, ¿sí? Es una propiedad que me relaciona ambas operaciones. Bueno, ustedes en los apuntes tienen estas propiedades, tienen ejemplos y demás. Acá lo que hemos hecho, como siempre digo, es una síntesis. Igual el concepto de módulo lo vamos a volver cuando veamos ecuaciones, ¿sí? En el próximo video vamos allá a meternos, o más adelante, ¿sí? Porque previamente tenemos que ver intervalos reales. Pero digo, cuando empecemos a ver ecuaciones, vamos a volver a ver el concepto de módulo, vamos a ver por qué, otra justificación de por qué la raíz cuadrada, por ejemplo, de 4 es 2 y no es más menos 2, ¿sí? Pero necesitamos avanzar un poquito más. Por ahora, con las propiedades de la radicación, ya podemos empezar a trabajar con las raíces dentro del campo de los reales.
¿sí? Y también, bueno, el concepto de módulo, que el módulo no solamente aparece acá, el módulo también, o el concepto de módulo o valor absoluto aparece cuando uno define operaciones con números enteros, ¿sí? Cuando uno tiene que sumar dos números enteros o restar dos números enteros o cuestiones por el estilo, ahí también aparece el concepto de módulo, que algunos autores lo utilizan y otros autores no, pero también ahí aparece el concepto de módulo o valor absoluto como se lo conoce. Bueno, espero que esto les haya servido, ¿sí? Sigan trabajando con los ejercicios que tienen y en los próximos videos, bueno, vamos a ir viendo más operaciones como el concepto de intervalos, desigualdades, ¿sí? Y ya nos vamos metiendo también con las ecuaciones, distintos tipos de ecuaciones y demás que podemos empezar a encontrar dentro del campo de los reales. Por ahora estamos en la parte de la aritmética, ¿sí? Que uno mínimamente tiene que poder manejar todas estas herramientas aritméticas para que después cuando trabajemos con ecuaciones o con inecuaciones o con expresiones más complejas, ¿sí? No tengamos estos problemas, ¿sí? Porque ya toda la parte aritmética uno la conoce, uno la trabaja. Así que nos vemos en el próximo video.